Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué nos están escuchando hoy día. Buenas noches, quizás. Oye, este es nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Queríamos ya tener un pequeño, digamos, adelanto de lo que va a ser este capítulo. Están viendo a mi colega y a nuestra colega, Marión Chávez. Entonces, vamos a introducir un poco el capítulo. Eh, Ha sido un largo espacio de tiempo porque paramos abruptamente la grabación de la primera temporada debido a algunas cosas que se nos aparecieron en el camino. Esas cosas se llaman vida. Así que yo les agradezco a todos los que nos escucharon y los invito a que nos sigan escuchando. Y a todos los que se vayan a sumar, que por favor, vamos, porque estamos iniciando la segunda temporada el día de hoy. Les agradecemos mucho todos los correos, todos los llamados, todos los mensajes. Oye, cuando vuelvan, que esto y lo otro. Así que yo de verdad muy agradecido. Le mando un saludo fraternal a Estefan, que está hoy día en el piso 3 o 4 no sé, pero, pero de verdad, lo esperamos pronto por acá de vuelta y esperamos que se incorpore de nuevo al equipo acá en el set de entrevistas. Bueno, le voy a introducir a nuestra invitada. Ella es Marion Chávez, química farmacéutica de la Universidad de Chile, con una tremenda y extensa trayectoria en lo que es la farmacia clínica oncológica. Ella ha trabajado en clínica alemana, en clínicas Condes, y hoy día es la actual directora de la carrera de química y farmacia de la Universidad de San Sebastián en su sede de Puerto Montt. Eh, Ha impulsado una serie de especializaciones a nivel de lo que es la oncología ligada a la farmacia. Así que, bueno, sin más preámbulo, bienvenida Marión. Gracias por invitarme. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y mira, nuestro podcast tiene una estructura e iniciamos siempre con una pregunta. ¿Qué te llevó a estudiar farmacia? ¿Qué me llevó a estudiar farmacia? Bueno, a mí siempre me gustó la química. Y en realidad cuando pensé en estudiar farmacia, pensé en la química de los medicamentos, pero siempre pensaba en la química analítica. Y durante el trayecto del estudio me empezó a gustar más lo que era la farmacia asistencial y la farmacia clínica. Que en los tiempos que yo estudié hace 25, más de 25 años atrás, no estaba tan desarrollada la farmacia clínica en Chile. O sea, era una figura que uno lo miraba de lejos. Sí, aparte que por lo menos los profes, lo que yo recuerdo de la farmacia clínica era como, no eran muchos los que se querían No, dedicar, primero, y segundo, era como que estaba, como que los mismos profes te elegían. ¿Ah? Usted está para farmacia clínica. claro. ¿Mm? Y ¿Te pasó lo yo, mismo? mira, la verdad es que no. Ah, ya, ok. De hecho, hice mi tesis en química analítica. Yo no hice la tesis En farmacia clínica. no, pero siempre me gustó. Pero cuando ya salí de la universidad, me puse a trabajar durante poquito tiempo, muy poquito, en una industria y de repente veo en el diario químico farmacéutico clínica alemana. Y postulé, sin ni una experiencia en asistencial, lo único que había hecho mi internado en la Asociación Chilena de Seguridad en la farmacia y lo había hecho en farmacovigilancia. Ya. Y como referencia puse a la señora Victoria, se llama Victoria de la Sola, y la Marta Naranjo, que era la jefa en ese tiempo de la clínica alemana, la llamó y le dijo, ¿tú me recomendarías a esta niña que va recién saliendo? Pues sí, tenía que 24 años, creo. Y es algo que siempre le transmito también a mis estudiantes, que uno no sabe los hilos de repente cómo se van moviendo y cómo uno hace su marca personal desde que está en el pregrado. Una vez eso, el efecto mariposa. Claro, ¿Ah? efecto mariposa, tienen que estar en el lugar y la llamó porque todos los que estaban postulando eran personas que tenían ya una trayectoria detrás. O sea, habían estado en farmacia, trabajaban en hospitales y la señora Victoria, que se lo agradezco mucho, no la he vuelto a ver, fíjate, en los Bueno, últimos. Así que bueno. si no he Tú sabes que escuchado, en la temporada anterior conectamos gente, que hacía sí, años que no se veía, y entrevistamos a una colega de Alemania, y Chuti se conectó con gente que, un montón de tiempo. claro, así que le mando un saludo si es que me está viendo, porque ella, yo creo que ella fue parte Oye, la importante, Martita nos sigue siempre. la Marta, todo el rato. Y quedé, po. Y la Marta dice que ella le gustó, siempre me comentó que
le gustó porque yo le dije, bueno, pero no importa, ¿usted sabe hacer parenterales? No, pero yo aprendo. Y el yo aprendo ha sido como bien, como mi marca personal, yo creo, en toda mi trayectoria profesional, porque me reinventé muchas veces también dentro de la misma clínica alemana. Estuve muchos años ahí, casi 17 años. Y, y pasé por todos los lados de la farmacia, haciendo cuarto turno, largo noche, como era pajarito nuevo, me acuerdo que el primer verano pues, me tocó hacer puras noches, para que la otra salieran de vacaciones. Mis colegas, que mando solo a todos mis colegas también, si es que me ven. Bueno, Victoria Cabeza, que tú la sí, entrevistaste en la temporada anterior, ella también estaba ahí y me enseñó a mí a Victoria ya hacer, está en la Universidad de Lausanne. claro, ella me enseñó a hacer parenterales, me acuerdo. Así que, Sí, pues hoy día también entrevistamos un par de colegas de Alemana el año pasado. ¿sí? Sí, que tenían un proyecto entretenido y todo, y por eso las trajimos al programa. Oye, y esto del área hospitalaria, porque una cosa es la farmacia clínica, Claro. está perfecto. El horizonte para la farmacia clínica también dentro de lo mismo, el desarrollo de la farmacia es enorme. Pero ¿cómo decides este tema de la oncología? Porque la oncología, a mi modo de ver, por favor, corrígeme. Yo lo veo que tiene dos grandes pilares. Uno, la seguridad del paciente, ¿ya? Porque precisamente el mismo medicamento es agresivo con el paciente. Y segundo, el tema del costo, Claro. ¿no? El tema ahí se une y se vincula con la farmacoeconomía también. Lo que pasa es que en la oncología, bueno, respondiendo a la primera, yo creo que la oncología me eligió a mí más que yo que la elegí. Yo creo que ellos me eligieron a mí. Y fue muy casual que también sé que me ve el doctor Alejandro Maglis, que trabajaba en la alemana en ese tiempo, que era el jefe, me dijo, ¿sabes que sale un medicamento nuevo para la leucemia mieloide crónica? Y eran los TINIP, el imatinib. Me dijo, ¿por qué no vienes y nos explica? Y chuta, y dije yo, ya, tendré que ponerme a estudiar y tuve que ir a presentar el medicamento. Y ya como un año, y ahí empecé a participar en los comités de ellos. Y iba después de la hora de mi trabajo para solamente escuchar lo que ellos y cómo iba aprendiendo la terminología, porque el cáncer, que es una tremenda palabra como que te aplasta, porque los pacientes dicen que es como un camión que te atropella, y yo siempre le he emulado mucho que esta del Guido Munch, el cuadro del Guido Munch, así es, po, es como... Y tiene esto de la toxicidad, como dices tú, que se le llama toxicidad económica en cáncer y que tiene que ver con las inequidades también, porque el acceso es tremendamente costoso. Nosotros sabemos que no es el mismo tratamiento en la parte pública como cuando tú tienes un seguro en la privada. Y al tener este margen tan estrecho, hace que también sea tóxico el tratamiento de por sí, va de la mano con una toxicidad importante que tú tienes que ir, y más como farmacéutico, tienes que ir acompañando al paciente, porque el éxito de la terapia depende de que tú le des el 100% de tu dosis. Pero con las toxicidades, tú bajas las dosis. Y al bajar las dosis también vas en contra del éxito del tratamiento, Del objetivo final. del objetivo final. Ahora, el cáncer, como se trataba, cada vez se está convirtiendo en una enfermedad que está siendo más crónico gracias a los avances, sobre todo a los avances de las terapias. O sea, recién imagínate, en el 2012 empezó la inmunoterapia y eso fue una revolución, que no es para todos. Todo el mundo cree que la inmunoterapia es para todos, no es para todos. Ahora están, por ejemplo, las terapias CAR-T, que es lo más nuevo, que en Chile todavía no se hace. Alemana precisamente está siendo pionera en eso. Sí, y la Clínica Santa María yo también me parece que también va a ser lo quiere implementar. Algo escuché. Y lo otro, nuevos desarrollos de estos medicamentos, terapias dirigidas, que es como ay, se me fue uno para el cáncer de mama, el Durex-Tecan, ¿Mm? que es una quimio asociada, una quimioterapia asociada a una inmunoterapia. Entonces, todo estos desarrollo de la que es tecnología farmacéutica, propiamente tal, ha ido que también la toxicidad vaya bajando y tú tengas también más posibilidades de curación. A propósito que tocaste las terapias CAR-T, ahí también hay un tema que tiene que ver con la autoridad sanitaria. Cómo la velocidad a la cual la autoridad de nuestro país se va como nivelando
con la tecnología y con el avance de la tecnología, para poder ir generando los espacios de aprobación o no aprobación. Claro. ¿Mm? No, ahí tiene que ir, o sea, hay que, ahora va a estar ¿cómo se llama? En consulta la nueva guía de biosimilares, no sé Ya, si sabía, sí, y la 170. Y el otro día, así mirándola, revisándola muy a grosso modo, por ejemplo, es solamente, es partir las definiciones nomás. Intercambio de, ¿qué es? No dejar abierto, o sea, hay que partir por una normativa que sea más robusta ok, en Chile. Tenemos que ir acelerados en la aprobación. Y lo otro que no tenemos, que el otro pilar que no podemos olvidar es la farmacovigilancia. Porque aquí están entrando muchos bioequivalentes y está bien. O sea, yo encuentro que está súper bien porque hay que abaratar a la gente. Todos tenemos que tener acceso, pero no hay una farmacovigilancia post después. Entonces, hay algunos que pueden ser o no ser buenos. Entonces, tiene que haber una farmacovigilancia estrecha. Y eso todavía no está definido. Entonces, hay un montón de pilares que también bueno, ese ha sido también un tema de discusión en la farmacovigilancia cuando se topa con, por ejemplo, todas estas políticas nuevas de riesgo compartido. sí, ¿Ah? Porque cuando, claro, una cosa es que entre la parte gubernamental y la parte del proveedor se tome y se decida hacer riesgo compartido, pero después en la farmacovigilancia, oye, el paciente está en medio. sí, po. Y hay otra cosa ahí también, que es la falta de registro Ya, unificado. Es cierto que se hacen registros en Chile y en todos tenemos registro, pero tiene que haber un registro que sea más acucioso porque ¿cómo va a ser o el riesgo compartido? Por ejemplo, si no tienes un farmacéutico que se preocupe de la adherencia. ya, Y eso es, o sea, tú sabes que la adherencia es un tremendo tema, porque si no hay un paciente no es adherente, es millones, o sea, con un 1% que tú movieras la aguja, son millones de dólares que se ahorra el país, solamente teniendo un farmacéutico que se preocupe de eso. Porque aquí el que somos especialistas, yo siempre le digo también a los estudiantes y a mis colegas, el especialista no es la enfermera, no es la que administra, no es el médico, es el farmacéutico. Entonces, ahí hay una, y porque las empresas o las industrias, ¿cómo van a hacer un riesgo compartido si también el hospital que está, porque para allá tenemos que ir, o sea, los modelos de riesgo compartido, hay muchos modelos, yo creo que es la solución para que tengamos más acceso. seguro, sin lugar a dudas, o no sé si es la solución, pero es una buena solución. Es una buena solución. Pero tienes que tener o sea, tienes que tener un mejor registro, tienes que tener farmacéuticos que se preocupen y se involucren en la terapia del paciente, porque muchos de los nuevos medicamentos vienen orales. Entonces, eso se lo administran en la casa, no sabes cómo se lo administran. O sea, depende ahí, lo gestiona el propio paciente y es mucho mejor también, porque también abarata los costos que liberas un sillón. Y si fuera al revés, la adherencia en el sillón que tuvo intravenoso, claro, ahí tienes un problema de adherencia, pero ¿qué pasa entre ciclo y ciclo? ¿Cómo tú vigilas que el paciente va a seguir con la terapia? Entonces, ahí, o sea, hay muchas aristas que hay que robustecer en el sistema. O sea, yo estoy convencida que tiene que haber un farmacéutico clínico o de atención farmacéutica, porque aquí en oncología se mezcla la clínica y la atención farmacéutica. No solamente hacer las preparaciones en el back No, office. no. Aquí, y allí vamos a entrar de lleno a la farmacia oncológica. O sea, hay dos grandes aristas que el clínico, propiamente tal, que está con el paciente, y el que prepara. Ya. Y los dos tienen que saber como dices tú, la seguridad del paciente. Los dos tienen que saber de qué paciente tenemos. Y por eso es que las terapias son tan individualizadas. Porque si fuera como amoxicilina 500K, sería mucho más fácil, pero acá en Sí, oncología, claro. claro, pero acá en oncología tú te encuentras con que puede empezar lo mismo y no le das la... Entonces, y pueden reaccionar distinto a lo mejor mismo peso, mismas características, misma todo, y reaccionan totalmente distinto a la terapia. Y ahí tiene que haber farmacéutico. Yo espero, bueno, la nueva ministra de Salud, Maestro Malí, era director médico
cuando me tocó trabajar en ese año que me tocó trabajar en Las Condes. Ella era el director médico y ella era muy fan del tener farmacéutico. Así que ojalá que Bueno, de hecho, si nos escucha, si nos escucha, ahorraría muchos costos teniendo un farmacéutico. uno de los impulsos de este gobierno, dicen, de este nuevo gobierno, es que el cáncer, Sí. precisamente, así como política pública. Así que puede ser una cosa. Bueno, dentro de todas las decisiones clínicas que te ha tocado tomar como farmacéutico clínico de oncología, especialmente de oncología, ¿hay alguna que te haya marcado en específico o que haya marcado un quiebre entre lo que la realidad que venía trayendo el paciente, tú ayudas a la decisión clínica y después viene otra cosa mucho mejor para el paciente? ¿Algo que recuerdas así? Mira, la que más recuerdo, no la quiero mencionar con nombre, pero que era de una periodista muy famosa. Lamentablemente después ella murió, pero ella llegó con un melanoma metastásico con 6 semanas de embarazo, me acuerdo, 7 semanas de embarazo. Y entonces, tú sabes que con un melanoma, o sea, con el embarazo se reactiva más el melanoma. Y, y me acuerdo que llegan o sea, estaban todos los médicos porque yo tenía la oficina y bueno, en ese tiempo estaba sola. Ahora sé que hay mucho más farmacéuticos clínicos. Y estaban los médicos ahí, se pusieron a conversar, y dice, ¿qué hacemos? Porque ella quiere tener su hijo, pero todos sabemos que es mejor que no lo tenga para que pueda seguir, pero tampoco, si no le damos tratamiento en 3 meses, tampoco va a haber mamá. Entonces, si no hay madre, tampoco hay hijo. Y me acuerdo que me dice Mayor, ¿qué existe en inmunoterapia en embarazada? Mm. Y yo digo, que voy a buscar, pero que yo sepa, porque está recién esto, o sea, imagínense, recién salió el 2012 en Chile con el ipilimumab y que hayan embarazada. Y empezamos a buscar, porque no había nada, o sea, cero, no había ni un estudio, no. Entonces dijo ya, démosle, demos nomás y yo me acuerdo, lo conversamos ahí con Ay, los. se cruza con la bioética también, ¿eh? Es que es claro, porque, o sea, es un medicamento que no había dado, pero también a ella le permitió una sobrevida. Ella Suficiente tuvo para. suficiente para. Y después creo, después que se publicó el caso, todo con su médico tratante, pero ahora ya se sabe que podemos. Ahora, igual es un medicamento, ese bebé en desarrollo estuvo expuesto a altas cargas de inmunoterapia. Entonces, igual yo me imagino, después yo salí de ahí, yo me imagino que él tendrá un seguimiento en el tiempo, no lo sé. O debiera tenerlo. Claro, pero eso permitió, Fijo, es una farmacovigilancia como sí, colateral. claro, ¿Eh? Que no es al claro, paciente mismo, no, sino que es alguien que recibió colateralmente. claro, pero permitió que ella viera a su hijo, que en otras circunstancias no hubiera podido hacerlo. Ella tuvo a su hijo y lo vio, bueno, y murió, creo que tenía el niñito como 3 años, después recibió múltiples terapias. Ella tenía mucho acceso, su familia tenía acceso, así que pudo hacerlo. No solo acá, sino afuera, todo, pero por lo menos vio nacer a su hijo y lo dejó, y disfrutó a su hijo los años que podía. Qué Y bueno. tengo eh, muchas formas, o sea, experiencias de ese tipo, otra que recuerdo mucho, que ella sí la voy a nombrar porque le tenía mucho cariño, era la Marcela Lorenzini, que ella también le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo en los tiempos que el triple negativo era, porque ahora igual hay terapias, buenas terapias para el triple negativo. En el tiempo que uno no sabía o sabía que era una muerte. Y ella dijo, yo no me voy a morir porque yo tengo un hijo muy chico. Y yo quiero dejar que mi hijo me recuerde, porque el niñito tenía como 2 años. Y estuvo 7 años en terapia. Era una, era otra, era otra, y así sigue. Y ella se mantuvo permanentemente en quimioterapia con todas las toxicidades. Me acuerdo, no, ella no tenía pelo. Me acuerdo que una niñita un día lo miraba y la miraba así. Le dijo, no, le dijo que yo nací bebé. Y Mm. le encontré Ay, tan, la qué encuentro- simpático. claro, y le digo, es que yo nací bebé, le decía al niño. Y bueno, y también en esto de la farmacia clínica y la atención farmacéutica, tú vas teniendo durante el tiempo relación, y no es como, no sé, pues en la UCI.
que el farmacéutico viene sin desmerecer a mis colegas que trabajan en la UCI, pero los pacientes están intubados, los pacientes se dan de alta y se van. En cambio, no, acá no, porque vuelven, acá tú conoces a la familia, conoces a los hijos, al marido. eh, Me ha tocado también, me tocó muchas veces ayudar a despedir a pacientes que tú le tomabas cariño. Una de esas es la Marcela, que también que nos fuimos, y tú empiezas, pero también tienes que tener la templanza suficiente como también para involucrarte, pero no tanto, porque tampoco te puede afectar a ti y llevarte esa carga Sí. a tu casa. El famoso burnout, ¿no? Claro, y eso es muy común y ahí en todo esto ahí debo agradecer que ahí no fueron farmacéuticos lo que me enseñaron, sino que fueron enfermeras, la Silvana, me acuerdo, la Kelly Barahona, ella siempre me daba muchos tips. Ellas dos, Silvana Arellano y la Kelly. Perfecto. Sí, Ese es el aspecto positivo, porque hay un cambio positivo, pero seguramente hay una gran, digamos, así como fuente de error en sí, la preparación. sí. ¿Ah? Y ahí yo tengo un tema. ¿Cuál dirías tú que es esa principal fuente de error? Mira. Porque en algunas otras partes dicen el error 300 o cosas así, pero finalmente el ser humano, pero acá, Mira, ¿sabéis cuál es la peor fuente y el error más grande que hay en el error ¿Mm? propiamente tal? Porque el error no puede ser punitivo. Si tiene No, que ser tú cuando te equivocas, pero el error no se publica. Entonces, cuando tú cometes un error, porque está todo esto, no, que las demandas, que fue un error, todo, pero entonces cuando tú cometes un error no lo publica, entonces cuando nadie sabe si tú te equivocas, cómo poder actuar frente a esa equivocación. Y ahí yo siento que estamos todos los profesionales sanitarios, o sea, eso debería publicarse. Mira, yo te voy a decir que fue el famoso LASA. ¿ya? Yo una vez me equivoqué, paciente, 19 años, y yo trabajaba en ese tiempo en la central de mezcla, 19 años. Eh, Cisplatino y carboplatina, que te dicen, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y me equivoqué, po. Y yo dije, no, sí, yo me acuerdo que me dijo, me acuerdo que algo me quedó un poquito en frasco y lo miro y si yo era, o sea, tú siempre tienes que pensar cuando hay un error que hay un paciente detrás. Si yo hubiera, y en esto tiene que ver mucho con la ética, ¿ya? Del profesional. O sea, un profesional que trabaja en oncología es imposible que no tenga ética. O sea, Sí, bueno. o sea, todos tenemos que tener ética, pero creo que acá la ética va mucho más de la mano. Eh, y cuando llamé, la Silvana, vale, ya se lo pasamos al paciente. Ya estoy chuta, ¿qué hago? Así que fui y hablé, lo primero que hice fue hablar con mi jefa, que era la Marta Naranjo, fue hablar con el médico, o sea, primero hablé con el médico y después hablé con mi jefa. Y me acuerdo que el médico me dijo después pasó mucho, el apoyo que yo sentí del equipo fue muy bueno, del médico sobre todo. Me dijo, Marín, yo te agradezco la confianza, porque si tú te hubieras quedado callada, nadie se hubiera dado cuenta. Porque esto tú vas del frasco y vas a la basura. Y quién sabe, y eso después se quema. O sea, pero hay un paciente. Entonces, el error, eso es como un ejemplo. O Sí, sea, claro, por supuesto. otro error, me acuerdo, no sé, porque había una paciente que se equivocaban como de ciclo, porque los ciclos son complicados, sobre todo los de niños, son muy complicados. Imagino. Son súper complicados. Pero ahí, o sea, uno tiene, me acuerdo siempre, Marcial Cariqueo estaba recién llegando, él también ahora está en España, trabaja en el Clinic en España. Eh, y él también fue uno de los pioneros de la farmacia clínica en la UCI. Pero cuando recién llegó, no me acuerdo qué fue, también se dijo, le dije, tú vas y vas a colocar, y me vio, me dijo, María, no, me dijo, te odié en ese minuto, te odié, tú vas y colocas la cara, porque eso no se puede quedar, pero pucha, no, no, tienes que ir y colocar la cara, y dar explicaciones.
y subes al piso. Y ahora me dice, esa enseñanza, me dijo, yo la agradezco hasta el día de hoy, porque eso es lo que, o sea, ahora, el error nunca no debe ser punitivo, pero sí nos falta publicar. Sí, porque uno tiene que internalizar que uno aprende del error. Sí, po. ¿Ah? El Eh, error, claro, uno tiene que buscarle el lado positivo a eso. Y evitar y hacer todas las, por ejemplo, con este error, o sea, se hizo después muchos protocolos, ya estoy hablando de esto, es un montón, en muchos protocolos, pausas de seguridad que en el fondo contribuyen, que tú en ese minuto no lo asumes hasta que cometes el error, pero contribuyen a que la seguridad del paciente sea mucho y evitar estos errores. Pero siempre van a haber, o sea, no hay una... siempre van a haber a lo mejor más pausas, aunque tú prevengas y en todo el ciclo, igual van a haber en algún minuto errores. Sí. Por eso no sé, pues hay cosas que las enfermeras, por ejemplo, que trabajan en oncología, no debiesen ser, yo sé que hay muchas partes, muchos estamentos que la rotación de enfermeras es alta, pero no debiese, por ejemplo, una enfermera sin experiencia colocar protocolos como el ECHAP, que son Mm. protocolos que, estoy mencionando por mencionar uno, protocolos que son difíciles, o protocolos con el rituximab, por ejemplo. Esos son enfermeras que tienen que tener una capacitación, Experiencia, claro. una experiencia, claro. O sea, el que trabaja en oncología sí tiene que ser una enfermera que sea especial, y sacar la especialidad Sí. en enfermería y debería ser, todas deberían tener la especialidad. Exacto. Oye, y aprovechando esto de la especialidad y todo, ¿cómo fue? Porque nosotros también como farmacéuticos estamos haciendo ese camino hacia la Sí. especialización. Entonces, pero ¿cómo fue este cambio tuyo de pasar del área clínica al área docente? Por ahí te reinventaste y un poco lo que hablabas delante, pero Sí, como te digo, en este ámbito? me he reinventado muchas veces en la vida, dentro de mi vida profesional. Y ahí, y vuelvo a agradecer a la Marta, a la Anita María Reain también, que fueron los que me impulsaron en que ya hay que hacer la central de mezcla, ya empezamos y a estudiar. Me acuerdo que me metí hasta en la parte de ingeniero, porque uno se tiene que involucrar cuando estaban armando, cómo eran no sé, pues, los manejadoras de aire, de qué se trataba, la normativa y todo, y cómo tenía que ser. Y después, cuando estaba allá en la central de mezcla, y a propósito más que de los errores, de las reacciones adversas, eh, los médicos me dijeron, un día me dijeron, Maya, tienes que venir al piso. Nosotros en Estados Unidos lo vimos y siempre se habló de tener un farmacéutico. Me acuerdo que un lunes yo me senté y fue como de un rato para otro, ya Marión, te vas al piso. Y yo me senté y bueno, ¿y qué hago ahora? Tremendo desafío. Claro, pues si no había clínicos tampoco de oncología pues, en ese tiempo. Había uno que había empezado recién en la Clínica Las Condes, la Mixurita que ya no está, se nos fue. Eh, y me acuerdo que llegamos. Ah, bueno, y Cristian también, Cristian González también que estuvo estudiando afuera, pero él después se dedicó a la industria, no siguió con la clínica oncológica. Y, y me acuerdo, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Y ahí empezamos a estudiar, empecé a estudiar y dije, bueno, lo primero que hay que hacer es ordenar la casa, ver quiénes son con quién voy a trabajar, pues yo era la única. Y después la clínica me mandó, que eso lo agradezco, hasta el día de hoy me mandó una rotación al San Pau en España. Y ahí pude ver cómo era esto de la atención, porque ellos atendían pacientes, Ok. ellos tenían una oficina. Pero yo siempre hice clases entre medio. Yo siempre hice clase, hacía clase en ese tiempo para la UDD, para las enfermeras Ok. de farmacología. Entonces, y me había gustado el bichito. Y hacía capacitaciones internas también para las mismas enfermeras y para los estamentos que estaban me acuerdo que había hecho una clase de médico. Y después de esa clase fue que los médicos me dijeron, ya, sabes que tenés que ir para acá. Le dije, no todos son iguales, no le pueden estar dando palonocetrón, que es muy caro para todos porque no se justifica, pero podríamos tener a lo mejor paquetizado para que fuese más rápido, porque sabes que se demoran mucho. No, esto podría ser paquetizado porque no todos son, o sea, todos los pacientes van a responder igual y se deberían hacer algoritmos a lo mejor de atención. Y bueno, y gracias a eso después entré a la clínica. Pero en esto tuve una hija.
41 años, casi 42, todavía la Isabel. Y ya va a los 11. Y estaba sola en Santiago. O sea, mis hermanas vivían acá, pero mi hermana cada una tiene su vida, obviamente. Y se me empezó a hacer más difícil, porque tenía que llevar a la Isabel a la sala cuna en la mañana y le pasaba a buscar como a las 6 de la tarde. Entonces dije, pues igual yo no tuve una hija para no verla. Y, y me acuerdo que siempre tenía la esperanza que se abriera la química farmacia, lo de, y decía, el día que se abra yo me voy para allá. Pero mi papá me llama y me dice, Marión, se va, porque mi papá siempre queriendo que yo me fuera allá a Puerto Montt, porque ellos vivían allá. Yo nunca viví, o sea, ellos se fueron cuando yo vivía acá en Santiago. Y me llama y me dice, Marión, se va a abrir la química y farmacia de la San Sebastián aquí en Puerto Montt. Y le digo, pero papá, yo no esto, o sea, ¿tú crees que me...? No, postulo igual. Y le escribí a la Marcela Pesani, que era la directora de la escuela, y le escribí Bueno, un sigue correo. diciendo la verdad. Sí, yo sigo siendo la directora. Y le escribí a la Marcela Pesani y le dije, oye, y me dijo, bueno, ella tiene, hola, gusto en saludarte, me acuerdo perfecto de ti. Ella fue mi profesora en la Universidad de Chile, de atención farmacéutica. Y ella me escribe y me dijo, tienes que postular acá, pero es necesario que tengas magíster. Y yo tenía diplomados, pero no tenía magíster. Entonces, me acuerdo que también fui y me llaman a la entrevista igual, me mandé mi currículum, me llaman a la entrevista. Y antes de entrar a la entrevista llamé a un amigo, el Pablo Jara. No sé si te acuerdas de él. El Pablo ahora es el director de escuela de la Autónoma. Ya, sí, pues sí. Sí. Y llamo a Pablo y Pablo me dice, mira, Mary, aquí las tenés todas. Porque también las universidades necesitan gente que sepa de gestión y que pueda transmitir experiencia. Así que, pero tú te tienes que comprometer, me dijo, aquí tienes que tienes que decir que vas a estudiar, que vas a hacer el magíster. Y con esa fui, po, con ese coach de Pablo Jara. Y me fui a la entrevista, me acuerdo que estaba Pamela Cámpora, el Leslie Yates, que era el decano de ciencia en ese tiempo, y la Marcela. Y Sonia Prieto, que está online. Y entre los cuatro me entrevistaron y salí, y yo dije, pucha, y me llama Pablo, ¿cómo te fue? Porque Leslie me dijo, ¿usted no tiene magíster? Sí. Y me dijo, ¿y magíster en qué estudiaría? Sí, porque tiene que hacerlo. En educación, por ejemplo. Porque yo lo otro lo sé. En educación es lo que tengo que aprender. Y eso parece que también fue un buen, y lo hice. Después saqué el magíster en educación en salud. Buenísimo. Y por eso me fui reinventando. Y en el camino también de reinventando de lo que es la educación, me empezó a gustar, que siempre me había gustado, pero ahora tuve un aterrizaje que tiene que ver con cómo haces tú que tus experiencias también y los objetivos de aprendizaje de los programas se reflejen realmente en los estudiantes, que los estudiantes alcancen esos objetivos. En las evaluaciones, por ejemplo, cómo hacer, y hay mucho de neurociencias también. No, y ahora hay una dificultad adicional, porque el otro día estábamos en una ronda de farmacéuticos ahí conversando de distintos temas y aparece, creo que este año hay 30 o un poco más de 30 escuelas de farmacia dando la carrera. Sí, es impresionante. Oye, es impresionante. Alguien por ahí en la conversación dijo que para el año 2000, no sé, 50, 60, estaríamos copados de farmacéuticos y estaría empezando a ocurrir algo así como las otras carreras, psicología, periodismo, etcétera. Entonces, mi pregunta es hacia ti, que eres directora de las carreras y además la escuela de farmacia de la San Sebastián es la escuela más grande de Chile, ¿ya? Si juntamos las Sí. cuatro sedes, ¿ya? Entonces, ¿cómo estás viendo tú el futuro de la carrera? Mira, yo lo veo complicado. Creo que química y farmacia, bueno, hubo un mito cuando nosotros estudiamos que era muy difícil, que solamente iban los súper inteligentes, que creo que también fue un error, porque yo me acuerdo haber tenido, no sé, compañeros que estaban como 10 años en la universidad Y más. y más. Y era como, claro, ahí se fue un extremo, pero ahora también.
en esto de buscar el campo laboral también tenemos que empezar a ver y a reinventarnos nosotros como farmacéuticos. En los, ahora yo tengo dos estudiantes que empezaron el doctorado, uno en farmacología y otro en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile. Entonces, a mí personalmente, y junto con mi colega que empezamos esto en Puerto Montt, porque ellos quieren ser docentes, ese es su foco. Eh, a mí me deja muy contenta porque eso es un reflejo de que estamos haciendo bien las cosas. O- Pero sí creo que hay que empezar a pensar que como en 5 años más vamos a tener mucho y vamos a tener que especializarnos. Y creo que la única forma que tenemos va a ser especializándose en lo que, ¿cómo se llama? O en la parte de educación, porque va a haber más escuelas, van a necesitar más profesores, porque ahora hay un déficit grande de docentes. Y las universidades exige, por los criterios de la CNA, exige que tú tengas magíster o doctorado y los farmacéuticos en este minuto no lo tenemos porque no es necesario. y ahí también vienen no solamente esas especialidades, sino que las especialidades farmacéuticas propiamente Sí, tal. tienen que aumentar. O sea, hay un montón. Hay ¿Por qué cuatro, cuatro o cinco, ¿no? cinco, Cinco. de las cuales dos son compartidas con los bioquímicos? Ya. Claro, tiene que haber, o sea, tiene que haber más especialidades. O sea, ya la farmacia, porque lo mismo de la farmacia oncológica, es una especialidad por sí sola. No es una especialidad de una subespecialidad que algún minuto se pensó de asistencial, o sea, de farmacia hospitalaria o de farmacia clínica, porque involucra las dos cosas. Y tiene otros aspectos que la farmacia clínica no lo ve. O sea, es una propiamente. Y dentro de la farmacia también tienen que haber, oncológica, tienen que haber subespecializaciones. Farmacia, por ejemplo, una especialidad, ¿por qué no pensar que en un futuro vamos a tener a lo mejor un subespecialista en paliativo o Bien. especialidad de paliativos por sí solo? Seguro. Claro, Es una buena instancia, sobre todo a medida que lo que va transitando el mismo proceso de la medicamentación. ¿Por qué? Porque tú aplicas el medicamento y lo que hablábamos antes, viene la farmacovigilancia, pero después también existe otros controles que claro. van generando espacios de interacción con el farmacéutico. Desde ese punto de vista, ¿qué mensaje le dirías tú a tus alumnos? O sea, yo les digo que ellos tienen que involucrarse en toda la cadena del medicamento, Ok. siempre. Y, y perdón, me voy a volver un poco de las especialidades. No tenemos que olvidar también que el farmacéutico debería estar involucrado desde la adquisición, abastecimiento de los hospitales. Y eso también hablo de Senabas, ¿por qué? Porque ahí muchas veces se eligen por aspectos económicos, por ejemplo, las licitaciones, y no por aspectos técnicos. Entonces, no debiese haber esa disparidad, porque el aspecto técnico a veces puede pesar mucho más que el económico. Y eso es lo que no está pasando ahora, porque no hay un especialista a cargo que esté viendo el aspecto técnico. Y eso pasa en todo orden Ese es un buen tema porque ahí se junta con las finanzas públicas al final. claro, ¿Mm? y no solo públicos, sino también los privados. O sea, van a haber una licitación, pero el que decide es un ingeniero comercial. No tengo nada contra los ingenieros comerciales. Tu marido es ingeniero comercial, así que Ingeniero no nos comercial, ataquemos desde acá. claro. Pero, pero claro, pues no todo es el aspecto, lo más barato. A veces lo más barato cuesta demasiado caro. Entonces, ahí los farmacéuticos también, y que también tiene que ser una especialización que los farmacéuticos tenemos que formarnos en la parte también comercial. O sea, yo creo que todos los farmacéuticos debiésemos tener una especialidad en gestión. A mí me hubiera encantado hacer un MBA, ya no. Tuve una hija, después ya no, pero preferí sacar el magíster en educación. Pero claro, en eso tenemos que especializarnos para el futuro y poder involucrarnos en estas cosas, en Fantástico, toda la parte de la cadena. fantástico. Claro. ¿Hay alguna dificultad en particular con los nuevos alumnos, con las nuevas generaciones? Cuando tú comparas la nuestra con la actual, por Es que ejemplo. nosotros La nuestra, ya. digo yo, es mucho más joven que yo. No, no es tanto. Yo me acuerdo cuando entré. Eh, sí, las generaciones son distintas. No es malo. En algunos aspectos igual me gustan las generaciones actuales porque nosotros éramos muy
muy resiliente éramos, porque, o sea, yo creo que jamás yo fui a hablar con el director de carrera o a reclamarle por un horario, porque me había puesto ese horario. Qué cosa que yo me encuentro ahora que, claro, que me dicen, oye, pero no, no sé, o no, no tendría, por ejemplo, para decir, oiga, no le entiendo nada, profesor, por favor, me lo puede, lo puede cambiar. Pero ahora las generaciones son menos, la inmediatez que tiene todo esto de las tecnologías, de las redes sociales, también hace que la ansiedad en ellos esté muy marcada. Bueno, ya pasó la generación que salió de cuarto medio en pandemia. Esa generación se notaba que tenía muchos déficits entre ellos de interacción. Era increíble verlo. Ahora ya no, no en estas generaciones. Eh, pero tienen algo bueno que ellos también privilegian la vida personal, fíjate, que antes nosotros no, po. Antes nosotros nos matábamos estudiando, No antes, hoy día todavía. todavía nos matamos y somos de los que, que no tiene que ver con los objetivos del trabajo, ¿no? Porque uno siempre va a cumplir objetivos y ya nace así, pues, pero ellos trabajan, pero llega la hora que hay que cerrar la cortina y cierran la cortina y se van y se olvidan. Y se olvida. Eso igual de las nuevas generaciones creo que uno debiese aprender, Aprender. sí, de Perfecto. disfrutar más y bueno, y también una de las otras cosas que le digo a mi estudiante que no siempre tiene que tener un hobby que no sea farmacéutico. Y me sorprende mucho de mis estudiantes, de los que ingresaron este año, unos pintan, otros tejen, hay otros que, por ejemplo, tengo uno que es chelista, toca chelo. eh, y no sé, pues ya se armó, por ejemplo, allá, sobre todo en el sur, un grupo para hacer trekking de los mechones. Me lo encontré Fantástico. fantástico. De los mechones que ya llevan, ¿cuánto? ¿2 semanas? ¿3 Tres semanas? semanas. Mire, De los mechones se armó un grupo y van a hacer trekking. Pero ayer me dio mucha risa porque era ¿cómo se llama? La bienvenida mechona. Y hicieron una competencia del aforo más rápido. Con la probeta de quién afora más rápido. Lo encontré tan. Dije, pucha, que somos demasiado nosotros más cuadrados. Pero, pero sí, eso yo creo uno tiene que aprender a las nuevas generaciones de eso. El eh, problema es que el cambio, porque a mí, o sea, a mí me cuesta todavía, tengo toda la gente que está a mi cargo, toda es más joven que yo. eh, Me cuesta eso porque yo no lo tengo, porque yo sí hay que sacarle, voy a sacarle igual, pero, pero me cuesta no, porque yo no trabajo el sábado. claro. Bueno, con esta cuestión de Sí, las 40 horas también, eso a la gente le pegó mucho en su estructura. Hay sí, algunos que se adaptan mejor que otros y definitivamente hay otros que somos inadaptados. claro. Inadaptado. Y a mí, claro, cuesta entrar. Pero también, y también le agradezco con estas visiones de mis colegas más jóvenes, me dice, pero si tú haces todo, también no demuestras las vacíos. Claro, Entonces, eso es también el otro, claro, uno hace y cumple con todo, ¿a qué costo? Pero también te deja vacíos porque no estás demostrando dónde están las falencias que se necesita, y a lo mejor estás ocupando un puesto de químico farmacéutico ¿Mm? extra que debías Exacto. saber. Claro, Entonces, pues, si uno lo mira así, hace sentido. claro, me hace mucho sentido. Oye, bueno, estamos empezando a despedir el programa, lo hemos pasado muy bien, ha sido increíble conocer a Marión, conocer estas cositas que están detrás de lo que es el rol del farmacéutico oncológico clínico, pero no podemos despedir el programa sin hacer la última pregunta y es, ¿volvería a estudiar farmacia, Marión? Todo el rato yo volví a estudiar farmacia. A mí me encanta mi profesión, me encanta lo que elegí, me encanta la oncología, creo que es y ojalá que si los que escuchen de los que vienen, ojalá elijan oncología, no, falta mucho farmacéutico ahí formado. Eh, Farmacia es una carrera que yo creo que abre muchos campos y es verdad que vienen muchos, pero también ahí va a depender de cada persona, como les digo a mis estudiantes, la marca personal, que uno construye su marca personal. Mi marca personal ha sido la oncología, siempre. Aunque esté Perfecto. en docencia, igual he hecho la bajada en oncología.
y gestión y todo lo que tiene que ver con eso. Y ellos van a tener que reinventarse porque la farmacia da mucho. O sea, tengo estos estudiantes que fueron ahora aquí el doctorado. Uno de ellos hizo su tesis en farmacovigilancia, hizo análisis de aguas residuales del hospital. Con ese proyecto, con ese tesis, que fue un proyecto, ahora los investigadores que están de química y farmacia se ganaron un FONDEF de 300 millones para estudiar las aguas residuales del hospital de Puerto Montt. Porque todo, así como también muestras un problema, también tienes que mostrarle una solución. Obvio. Y en eso están. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con proyectos que hemos estado involucrados como carrera que tiene que ver con los salmones. Por ejemplo, el Calibus, yo no sé si tú sabías, el Calibus es un piojo, le dicen el piojo del salmón, que hace que los salmones adelgacen. Entonces ellos, las industrias no lo pueden vender, po, porque bajaron de peso, obviamente. ¿Y cómo los tratan? Los tratan con químicos o con sustancias naturales que no pasan por fármacos, pero que al final igual están contaminando el agua, están, eh, ¿cómo se llama? Pueden generar alguna resistencia en las personas que comemos salmón. Y esa es también ahí hemos estado involucrados como farmacéuticos, ver cómo solucionar eso, cómo poder que se use en menos cantidad para hacer más eficiente el sistema. Entonces hay y eso puede pasar también con a lo mejor con ¿cómo se llama? Bovinos, o sea, un montón en la misma industria alimentaria también podemos que tiene que ver todo con la farmacovigilancia. Mira, oye, bueno, conversaciones como esta nos indican que detrás de cada medicamento, de cada uso de un suplemento, un complemento, siempre debiera haber un farmacéutico. Sí, ¿Ah? Así que, oye, los dejo invitados para que nos vuelvan a seguir, nos sigan compartiendo y por favor inviten a más colegas a que se unan a ver el programa. Oye, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Marión, de no, verdad, muchas gracias por invitarme. por la buena Yo onda, feliz. por compartir con Sí. nosotros tus Sal- experiencias y bueno, ojalá que vaya todo bien con tu desafío de la carrera de farmacia en Puerto Montt. ¿Mm? Muchas gracias. Saludos a los colegas. ¿Eh? Gracias, saludos. Chao, chao. Chao.